nuestra guaguita, cómela. Quebradas, cálidas, profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, bienvenidos, amables oyentes, a una edición del informativo Willaricui. Un saludo cordial para toda la provincia de Cotabambas, la provincia de Chumbivilcas, por supuesto la provincia de Grau y todas las provincias que ya están en sintonía de Radio Surfui a través de las diferentes plataformas, y ya estamos en las redes sociales. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros seguidores. Pueden ustedes justamente hacer compartir básicamente la programación en vivo y podamos llegar a más oyentes. Un saludo cordial en esta mañana ya frío, que se siente ese frío, amables oyentes. Seguramente la localidad donde usted se encuentra ya lo está sintiendo, ¿verdad? Entonces hay que de todas maneras abrigarnos mucho más de lo normal, seguramente, para que usted pues tenga la posibilidad, o no tenga la posibilidad en todo caso, de enfermarse, de contraer una gripe, una tos, ¿verdad? Entonces, a abrigarnos, queridos amigos, a abrigarnos, se ha dicho, y también, por supuesto, a los más pequeñitos, mandemos al colegio bien abrigaditos, siempre aumentarle allí un pantaloncito más debajo de la falda, un panticito más, al varoncito igual, un pantaloncito delgado más debajo de su pantalón, de vestir de uniforme, igualmente un chalequito, una casaquita más, aumentar, ¿ok? Entonces, así arrancamos, queridos amigos, esta edición del informativo Willaricui. En esta oportunidad les estaré acompañando en estas 2 horas de edición del informativo Willaricui. Tenemos bastante información, queridos amigos, ¿ah? Les comento que tenemos información en el plano local, en el plano regional, en el plano nacional, de que estaremos ampliando y comentando de cada una de estas informaciones que estoy seguro muchos de ustedes desde horas muy tempranas ya han estado informándose a través de otros medios nacionales, locales, seguramente regionales, que también les dan la posibilidad de poder seguramente tener información fresca. Y hablando de información fresca, queridos amigos, hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con el alcalde del distrito de Mara, ampliamente, quien nos estará dando a conocer con respecto a este importante
obra esperada y soñada por el distrito de Mara, que ya está próximo para que se pueda dar inicio, concretizar con un presupuesto de ejecución superior a los 47 millones. Y bueno, de hecho, usted, señora, caballero, joven, está en el distrito de Mara. ¿De qué se trata? Seguramente no cambie de dial. En unos instantes, minutos más adelante, estaremos conversando ampliamente con la primera autoridad y nos estará dando a conocer este importantísimo, histórico para el distrito de Mara, ¿ok? Ahí les dejo con la duda de qué se trata. Perfecto. Muy bien, amigos. Y también voy a estar ampliando con respecto a la información que se viene difundiendo y se viene dando a conocer a nuestros hermanos productores de camélidos. Ellos tienen también un encuentro mañana 20. Entiendo que están todos listos, organizando. Este es un primer festival de camélidos sudamericanos, que será pues un importante espacio justamente de integración y de mucho aprendizaje, estoy segura. Ojalá que podamos tener una comunicación con ellos también y podamos hacer un llamado reiterado, en todo caso, con respecto a esta actividad importante de nuestros hermanos productores. Primer festival de camélidos. Por otro lado, también, amables oyentes, mucha atención, estaremos ampliando con respecto a la información en el plano local que se viene haciendo, digamos, o difundiendo con respecto al tema en Coyllurqui, básicamente ya alistándose ellos por el Día Mundial del Medio Ambiente, que ya no falta nada, ya se viene 5 de junio y entonces pues ya las actividades vienen programadas, digamos, en este distrito para la participación de grandes, de chicos, de pequeños, de adultos, de todos. La idea es poder cuidar nuestro medio ambiente donde nos toca vivir de la mejor forma, ¿no? Así están, queridos amigos, estas informaciones, actividades que se vienen cumpliendo o que se tienen programados en nuestra provincia de Cotabambas, básicamente, y mucha atención a esta información también que vamos a estar ampliando para ustedes con respecto a lo que ya se viene difundiendo desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas para la entrega de la autógrafa del proyecto de ley que crea pues la Universidad Nacional Tecnológica de Cotabambas. Que bueno, hace ya buenos meses, o bueno, creo que un poquito más, quizá un poco más de un año, se ha venido dando esta información, ¿no? Y está a punto de alguna forma ya casi avanzar y concretizarse con respecto ya a tener al menos las documentaciones respectivas. Y en este caso sería la autógrafa, ¿no?, del proyecto de ley que pues crea en todo caso esta universidad. Las voy a ampliar. El evento, la actividad se va a desarrollar, esta entrega, hoy martes a las 11 de la mañana en la plaza de Tambobamba. Entiendo que también vienen allí organizándose las autoridades seguramente y la población general para poder presenciar y para poder ver de cerca esta importantísima también en el sector educación, digamos, ¿no? Que nuestros jóvenes, muchos de ellos, ya no tengan que viajar horas, meses, años, que se apartan seguramente del seno familiar para poder estudiar, para poder salir adelante, y teniendo pues seguramente una universidad, se podría muchos de nuestros jóvenes quedarse acá y estudiar al lado de la familia, con las comodidades que ellos se merecen también, ¿verdad? Entonces, ojalá sí se pueda llevar adelante, pero siempre el hecho de que veamos, ¿no?, el hecho de que la infraestructura, cómo va a ser, dónde va a ser el espacio que se va a tener, los docentes, y todo es un proceso que seguramente de a poco va a tener que llegar en las próximas gestiones, en las siguientes, subsiguientes, y va a tener que ser así. 6 de la mañana con 47 minutos. Así estaremos abordando estos temas en el plano local, básicamente, a los oyentes.
Y en el plano regional, que también ya tenemos información actualizada para ustedes y compartir justamente esta información con ustedes, amables oyentes. En el plano regional se viene, en todo caso, hablando con respecto a estos aspectos de ya la segunda vuelta, ¿no? Ya la segunda vuelta está muy próximo, ya se va a dar, o ya se dio inicio en todo caso, todas las coordinaciones entre autoridades básicamente, ¿no? Para poder efectivamente pues dar la validez, apoyar y coordinar, y también por supuesto que estos próximos proceso electoral tenga todo garantizado. En ese sentido, la Policía Nacional del Perú, encabezada por el jefe de la región policial Apurímac, así como también los jefes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales de Abancay, Andahuayla, Sigrao, han tenido el fin de semana una importante reunión de coordinación, como les digo, con la finalidad de fortalecer justamente las medidas de seguridad, ¿no? Para poder garantizar el normal desarrollo de este proceso electoral, que ya nos toca, como bien les digo, la segunda vuelta el próximo 7 de junio. El próximo 7 de junio, no se olvide, ponga en su agenda. Amables oyentes, ¿cuándo va a ser la segunda vuelta? De repente por ahí están preguntando, no tienen todavía la fecha quizá exacta, no lo tenían anotado en su calendario. Anótenlo, por favor, el próximo domingo 7 de junio, ¿ok? 7 de junio, nuevamente vamos a tener que volver a las urnas, regresar, y en esta ocasión pues hay dos alternativas, y usted y yo tenemos la responsabilidad de justamente ver a conciencia, ¿no? ¿Cuál va a ser el gobierno que nos va a representar en los próximos 5 años? 6 de la mañana con 49 minutos. Esta información también las vamos a entregar, las vamos a ampliar en el transcurso de este programa, en el plano regional, básicamente, amables oyentes. ¿Y cómo está yendo la información en el plano nacional? Y también hablando, por supuesto, de ya las elecciones de la segunda vuelta. Mucha atención, amables oyentes. Claro, se ha presentado, teníamos la información de que podría haber dado el servicio el mismo, por así decir, la misma empresa, ¿no? Que se presentó también, claro, Gálaga. Pero, escuchen bien, ya se ha visto ahora qué empresa va a prestar el servicio de poder llevar el material básicamente electoral en esta segunda vuelta. Bueno, la OMPE ya ha recibido la propuesta económica de una sola empresa, en este caso Gálaga ha desertado. El consorcio AFE, con el tiempo, dice en contra, y el organismo electoral debe en todo caso definir de inmediato, y pues se acepta otra oferta, teniendo en cuenta que este 21 de mayo ya se tendría que empezar la distribución del material electoral para los peruanos en el extranjero. Y es así que todo está prácticamente contra el tiempo, ¿verdad? Todos estamos también nosotros seguramente contra el tiempo, queridos amigos. Todo se tiene que hacer rapidito, y bueno, a veces por hacer rapidito, todas las consecuencias que ha venido pues en la primera vuelta. No ha aprendido, y bueno, de esta forma igual la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha recibido justamente esta propuesta económica de esta sola empresa que está interesada en trasladar el material electoral en la segunda vuelta presidencial en el marco del concurso público que pues lanzó la institución el pasado 6 de mayo. Bueno, ha habido tiempo en todo caso de alguna forma de que las empresas podrían haberse presentado, pero quizás seguramente a muchos no les da mayor interés, ¿no?, de participar en esta licitación. 6 de la mañana con 52 minutos, pero bueno, al menos creo que ya, no sé si nos deja un poquito, no tranquilos, pero
ya no con el mal o con el mismo mal sabor, ¿no? Del hecho de que sea la misma empresa y pueda cometer el mismo error. Bueno, finalmente, ¿no? Lo que se ha dicho es que no era culpa finalmente de la empresa, sino ha sido desde los entes de proceso electoral, básicamente. Pero bueno, siempre deja un mal sabor allí, ¿no? Los nombres en todo caso. Bueno, queridos amigos, así va el tema también electoral a nivel nacional, que se viene avanzando, amables oyentes. Más información que también estaremos ampliando en esta edición. Bueno, del día a día prácticamente es ahora. Vamos a estar escuchando durante estas 2-3 semanas que quedan para las próximas elecciones el hecho, ¿no?, de que la otra candidata le dijo, el otro candidato le respondió, el candidato le dijo, la candidata le respondió. Yo creo que casi todos los días vamos a estar viviendo de alguna forma, por así decir, con esta dichos y entredichos, ¿no? Mientras tanto, efectivamente, Keiko Fujimori, sobre la propuesta de Roberto Sánchez, un aumento de la remuneración mínima de lo puede lanzar, dice cualquiera. Recordarán que fue antes de ayer, ¿no? No ha sido ayer, antes de ayer fue justamente esta esta propuesta, su propuesta, pues que lanzó efectivamente el candidato Roberto Sánchez a subir el sueldo mínimo, ¿no?, a 1.500. Y entonces, al respecto, sí, pues, tuvo que salir, o bueno, sale. No les digo que todos los días vamos a estar escuchando y dando esta información que probablemente, pues, uno diga lo otro y el otro anuncie lo otro y el otro le responda. Vamos a tener eso. Bueno, al respecto, ¿qué dijo la candidata de Fuerza Popular? Manifestó que el anuncio realizado por Roberto Sánchez sirve para el aplauso fácil. También cuestionó a los integrantes del equipo técnico de su rival en la segunda vuelta electoral. Keiko Fujimori, candidata a la presidencial por Fuerza Popular, criticó esta propuesta anunciada de Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, de elevar justamente este sueldo mínimo a 1.500 soles. Según indicó, esa medida es algo que se hará, pero debe ser de manera paulatina y responsable. Bueno, lo que manifestó ella es un aumento de la remuneración mínima vital, lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser para nosotros una medida que vamos a utilizar para lanzar otra propuesta. Sí, porque estas medidas tendrán que ser tomadas en un balance entre los trabajadores, la micro, pequeña empresa, porque esto va a depender también del crecimiento y la productividad de ambos. Es que efectivamente, no se está pensando o no se ha pensado, considero yo, lanzar este aumento. Nadie está en contra, definitivamente yo no estoy en contra, jamás lo estaremos en contra de que podría nuestros conciudadanos y en la familia, seguramente usted y yo tenemos jóvenes que están empezando a trabajar y obviamente van a empezar a trabajar pues con un sueldo mínimo, ¿verdad? Bueno, obviamente aquellos que están en el poder, digamos, por así decir, pues de hecho que eso no pasa, ¿no? Pero el común del pueblo, el común denominador del pueblo, usted y yo, como digo, tenemos hijos, seguramente hermanos, parientes, que son jóvenes y están a inicios o están iniciando algún tipo de trabajo y van a trabajar pues con un sueldo mínimo. Y a quien no le gustaría, obviamente, que pueda ganar pues un poquito más. Si fuera 1.500 estaría bien, que en algo podría seguramente sustituir el tema de siquiera su alimentación o su transporte, ¿no? Mínimamente. Pero es que creo que efectivamente, es una opinión personal, no se ha pensado de repente en los microempresarios, en las pequeñas empresas. Y usted y yo sabemos, tenemos bastantes hermanos, familias, vecinos, quienes también se dedican a esta pequeña empresa, a esta microempresa, pues sí, efectivamente el hecho de que tengan un personal, 2 personas, 3 personas que les ayuden en el emprendimiento, en el negocio que están iniciando o están encaminando, y de pronto pues los trabajadores también dirán, ¿no? Me tienen que aumentar porque pues aumentó el sueldo mínimo, y
ahí va a haber un tipo de desbalance, creo yo, pensando, como digo, en nuestros hermanos microempresarios, de pequeñas empresas, de emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, ojalá en verdad se pueda decir de qué forma va a ser, cómo va a ser, de dónde va a salir y todo ello, ¿no? Entonces, estaremos atentos, como digo, a estas propuestas, a estos dichos, a todo lo que se va a estar lanzando básicamente a diario, ¿no? A diario del uno u otro candidato a lo largo de estos días que todavía nos toca esperar. 6:57 a.m. Así está la información y pues usted quiere compartir con nosotros también, amables oyentes, estamos atentos al 974-782420, al WhatsApp, estamos atentos al WhatsApp. Vamos con más información, o en todo caso ya vamos a los titulares, amables oyentes, para poder avanzar también con la información. Y hubo, ¿no? Ayer esta información que de alguna forma ha sacado una sonrisa de repente por ahí o una carcajada finalmente a sus seguidores y seguramente a la población, ¿no? Roberto Sánchez ha llamado presidente Peleles, le llamó pues al actual presidente encargado Balcázar, ¿no? La que gobierna, dice, es la señora Fujimori. Bueno, no les digo, toda esta información, como digo, va a ser algo que pues día a día nos va a tener con esta situación de mal sabor y en algunos casos nos va a sacar estas sonrisas de todas maneras, ¿no? El candidato presidencial ha mencionado que en la compra, por ejemplo, dice, de los aviones F-16, el fujimorismo, dice, impuso su decisión sobre la del jefe de Estado. Esto debido, dice, a que Balcázar quiso postergar la adquisición hasta el siguiente gobierno. Sin embargo, dice el fujimorista Rospigliosi, presidente del Congreso, anunció que se efectuó ya el pago a Estados Unidos. Bueno, yo digo todo un proceso, ¿no? Y no, claro, definitivamente no he trabajado en el Estado tal como una institución, digamos, pero sí, digamos, en una institución pública, y en una institución pública los procesos de licitación, los procesos, y peor aún, si son adquisiciones muy grandes, es todo una documentación, todo un proceso que tiene que seguirse y no es de un día para otro. Entiendo, son procesos muy largos y entiendo que este proceso de compra de los aviones no vienen definitivamente en este actual gobierno o en el gobierno que pasó, digo de paso, los que están de paso básicamente, ¿no? Gobiernos que han durado mes, 2 meses, 3 meses, sino ya desde hace buen tiempo se ha venido todo este proceso para la compra y entonces pues le tocó efectivamente desembolsar seguramente porque pues tienes que cumplir también, porque si no tendrías que pagar algún tipo de incumplimiento, digamos, de estos contratos, estas licitaciones, y entonces no coincido yo personalmente, es una opinión mía, con respecto de que pues se ha dicho ya en este gobierno y que fue, no sé si fujimorista o cualquier otro seguramente político, haber dicho ya, no, sí hay que comprarlo, no creo que pudo haber sido así. Pero bueno, ahí están las opiniones y ustedes seguramente, igual que yo, preguntará un poquito más, indagará un poquito más cómo pudo haber sido este proceso de compra de aviones F-16, ¿no? Así está, 7 en punto. Ahora sí, nos vamos rapidísimo ya, ahora sí, a desarrollar la información, amables oyentes, para hoy. Informativo Willaricuy, correspondiente a hoy martes 19 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. La frase de la semana que nos acompaña, mucha atención. Siempre adopta la actitud de un estudiante. Nunca te consideres demasiado mayor para hacer preguntas. Eso te lo lanzo a ti, Chinchillico, porque pues claro, yo cada vez te digo muchas cosas y siempre te digo que preguntes y tú dices, no, pues me
va a decir, este señor no sabe. No, pues uno no tiene que considerarse demasiado mayor, ¿verdad? O que sepa todo. Nadie sabe todo, absolutamente, no creo. Todos carecemos de algún tipo de conocimiento de todas maneras. Nadie sabe todo. Bueno, entonces siempre preguntemos. Vamos, un día como hoy, ¿qué sucedió? Un día como hoy recordamos, mucha atención, hoy el Día Mundial del Médico de Familia. ¡Wow! Creo que esto antiguamente era mucho más visible, por así decir, el hecho de que pues la familia encontraba la atención de un médico y de pronto pues todos iban. Sí se practica también, creo yo, en estas épocas porque pues hay un médico que tú encontraste que te sientes cómodo con ese médico y pues siempre vas a recomendar, ¿no? A los hermanos o a alguien más, tus hijos también en algún momento, y yo siempre le escucho a este médico, se me fue el nombre, decir, ¿no? Que siempre, de acuerdo a nuestra edad, es importante conseguir también un médico casi de tu edad, por así decir, porque, pues, para que pueda acompañarte, ¿no? Durante todo el tiempo, que pueda recomendarte, atenderte en tu salud. Y creo que tiene mucha razón, porque, pues, claro, efectivamente, este médico de alguna forma te va a orientar mejor y también, no mejor, sino te va a orientar que está en tu edad básicamente y va a entender y de todas maneras también vas a tener la posibilidad de que tus hijos también de alguna forma se pueden atender todavía, ¿verdad? Entonces, esas acciones o estos actos tendríamos que tomarlo en cuenta. Día Mundial de la Donación de Leche Materna. ¿Qué les parece? Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Y por muchas circunstancias, muchas mamás también no pueden dar pues la leche materna a sus bebés, a sus hijos. Muchas enfermedades, circunstancias, situaciones y de pronto a veces tienen que recurrir a esta donación básicamente, ¿no? Ahí está, se recuerda entonces y gracias a todas aquellas madres que han donado y que donan pues a otros bebés, a otros niños que no sean suyos para simplemente hacer que puedan crecer y desarrollarse esos pequeños. Vamos, en 1837 la Confederación Argentina declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana debido a problemas limítrofes en Tarija y por el apoyo de Andrés de Santa Cruz al Partido Unitario Argentino. 2020 en Colombia, el presidente Iván Duque extiende la cuarentena hasta el 31 de mayo y la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. Bueno, estamos hablando todavía de la COVID-19, que en verdad pues nos encerró al mundo entero, ¿no? 2020 también la ciudad de Xi'an, dice a 1081 kilómetros al suroeste de Pekín, logran reunirse una pareja con su hijo, Mao Jing, que había sido secuestrado cuando era un bebé nada más, un niño nada más de 2 añitos, y con la ayuda de la policía, sus padres encontraron a este niño secuestrado después de 32 años, en la ciudad de Chengdu, a 726 kilómetros al suroeste de Pekín, con el nombre de Yu Ningjin. ¡Wow! ¡Qué reencuentro realmente!, ¿no? Imagínense que pues no veas después de 2 años o solo haberle disfrutado 2 añitos a tu bebé, a tu hijo, y de pronto imagínate que te lo arrebaten, ¿eh? ¡Wow! 2022, Juan Carlos de Borbón regresa a España de visita tras abandonarla, dice, debido a sus escándalos fiscales y económicos. 7:05. Vamos ahora con la información en el plano local. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares.
Titulares en el plano local. Continúa campaña de desparasitación de ganado vacuno, ovino y camélidos 2026. Como todos los años, Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, este mes justamente, o el mes pasado, dio inicio a la primera campaña de desparasitación de ganado vacuno, ovino y camélidos correspondiente al año 2026 en el marco del proyecto de fortalecimiento de cadenas productivas que beneficia a más de 20 comunidades en la provincia de Cotabambas y Grau. Más información, mucha atención, amables oyentes. COFOPRI retorna a Cotabambas, a la provincia, para acelerar titulación de 593 familias. Las brigadas de empadronamiento ayer recorrieron ya, nos dicen, las diferentes comunidades en el distrito de Chalhuahuacho y Tambobamba para destrabar expedientes y acercar la seguridad jurídica a cientos de hogares y buenas noticias para cientos de familias en nuestra provincia de Cotabambas, región Apurímac. El organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, con el objetivo de culminar este proceso de formalización de 593 familias que están, dice, a un paso ya de obtener su título de propiedad. Qué importante, ¿no? Este trabajo también que nos da seguramente el hecho de que las familias tengamos la posibilidad de tener un documento que nos respalde, que es tuyo, ¿no? La gestión municipal 2023-2026, encabezada por el alcalde Alex Manuel Roque Mío del distrito de Mara, comparte una alegría con toda la población mareña, hecho que quedará en la historia del distrito de Mara con el proyecto en mejoramiento del servicio de atención de salud básica en el distrito de Mara, provincia de Cotabambas, región Apurímac, una obra pensada en el bienestar de los niños, madres, adultos mayores y toda la población, que contará con un presupuesto de ejecución superior a los 47 millones. Y esta obra estaremos ampliando en esta edición. La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Aquira logró gestionar exitosamente la recepción de 15.12 toneladas de bienes de ayuda humanitaria en alimentos destinados a las personas afectadas y damnificadas por las intensas lluvias y peligros asociados registrados en el marco de las declaratorias de emergencia en este año. La ayuda humanitaria fue entregada por la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Apurímac como parte de las acciones de respuesta y atención inmediata a las familias vulnerables del distrito. Más información en el plano local, y mañana es el gran día para todos nuestros hermanos productores de camélidos. Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, está invitando cordialmente a toda la población a participar de este primer Festival de Camélidos Sudamericanos 2026, un importante espacio de integración, aprendizaje y valoración de la riqueza ganadera. Mañana es la cita en el campo ferial de Chocoyo desde las 8 de la mañana. Información en el plano regional. En el marco de las elecciones generales 2026, el general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Manuel Azcuetello, jefe de la región policial de Apurímac, sostuvo una reunión de coordinación con los jefes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales de Abancay, Andahuaylas y Grau, con la finalidad de fortalecer las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral del próximo 7 de junio. Y hablando de esta reunión, hoy tenemos una entrevista en exclusiva con el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Grau para que nos amplíe estas y seguramente todas las coordinaciones que se viene desarrollando de cara a la segunda vuelta. Más información. Falso, escuche bien, falso curandero abusa de una adulta mayor que quería tratar sus males. Esto en Cusco. La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar de Espinar en Cusco consiguió que el Poder Judicial dicte 9 meses de prisión preventiva contra, ¿por qué le ponen iniciales? Es un adulto de 41 años, ERDM. El investigado es señalado con presunto autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en agravio de una mujer de 64 años de edad, quien padecía problemas de salud. Cuidado con los curanderos, señora, caballero, cuidado
cuidado con los curanderos y luego pues termine igual que esta señora violentada, ¿no? Qué terrible realmente, y esta información se replica no solo en la mujer, sino también en los varones y en los caballeros. Hace unas semanas dimos una información, fue en nuestra región, el hecho de que pues efectivamente un joven había ido igual, creo que era una quiropraxia básicamente, y terminó igual violado este joven. ¿Qué les parece? Entonces hay que tener mucho cuidado también con temas de nuestra salud. En Cusco, volcadura de vehículo deja un fallecido y 8 heridos en Colquepata. Un joven murió tras perder el control del volante de su minivan y despistarse en una pendiente en la vía Cusco-Paucartambo. El accidente hizo también que otros 8 ocupantes de este vehículo, entre ellos 2 menores, resultaran pues con múltiples lesiones. Los accidentes también se presentan y tengamos mucho cuidado al manejar, al estar al volante. En Puno, un nuevo hecho de violencia se registró en el establecimiento penitenciario de Puno, ex Yanamayo, como lo conocíamos, donde un interno de 49 años resultó gravemente herido tras ser atacado con 16 puñaladas en el interior del recinto. Este sangriento episodio vuelve a encender pues las alarmas sobre la crisis de inseguridad, del descontrol y los constantes actos de violencia que se vienen que se viven en las cárceles de la región altiplánica. Un macabro hallazgo se registró la tarde de ayer en el Parque Selva Alegre, esto en la ciudad de Arequipa, donde fue encontrado un cuerpo completamente calcinado a espaldas de un predio ubicado en la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre. El cadáver quedó reducido casi por completo a cenizas y únicamente fue visible la forma de la cabeza. ¿Qué les parece? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Dios mío. O sea, en cualquier momento te atacan y no, lo peor es que ni siquiera solo te dejan muerto ahí, sino hasta pueden quemarte y dejarte cenizas, como pasó. Y bueno, supongo que las investigaciones darán si fue varón, si fue mujer, si fue joven, si fue adulto, no lo sé, ojalá. Y bueno, y puedan también los familiares alcanzar una justicia. El gobierno declaró emergencia sanitaria por 90 días por el brote sarampión ante la transmisión local, esto en la región de Puno, y el riesgo de diseminación a otras zonas del país es inminente. La medida comprende también, o en todo caso esta emergencia sanitaria, a Lima Metropolitana, a las regiones de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac. Mucha atención, además de la provincia constitucional del Callao. Estemos atentos y por favor, a los padres de familia, completemos la vacunación de nuestros hijos. Fíjese, ahora mismo saque esa cartilla, fíjese si ha completado la vacunación. 7:14 a.m. En los nacionales, debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será este 31 de mayo. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha informado que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en un debate técnico y uno presidencial. El primero está programado para el 24 de mayo en la sede Nazca, mientras que el segundo será el 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima. O sea, son 2 fechas. 24 de mayo, no falta nada, o sea, en estos próximos días, y el 31 de mayo. Se ha desestimado en todo caso de los vicepresidentes, ¿no? Se estaba pidiendo o se estaba sugiriendo en todo caso que también se podría hacer el debate de las vicepresidentas o de los vicepresidentes, que también creo que sería necesario saber y conocer el perfil y saber también lo que probablemente, no es una probabilidad, aunque creo que en nuestro país ya no es probable, porque podría ser una realidad finalmente, ¿no? Porque es lo que hemos vivido en estos últimos años, que el vice
primero o segundo podría asumir, pues, si es que ocurriera algún tema. Y entonces creo que usted y yo estaríamos o deberíamos saber para no tener el mismo discurso de, pues, cuando ocurrió con el señor Castillo, el decir, pues yo no voté por la señora, yo no la conocía a la señora, jamás lo había visto a la señora, que nunca voté por ella, para no tener este discurso que realmente nos cansó a muchos. Vamos con más información. Rafael López Aliaga rechaza votar y reunirse con Keiko Fujimori. Dijo, yo no tengo nada que hablar con esa señora, así le dijo. Rafael López Aliaga descartó el respaldo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial porque considera que las supuestas irregularidades de las mesas 900 han beneficiado tanto a ella como a Roberto Sánchez. Está molestísimo Rafael López. La Organización Internacional de Trabajo estima que los efectos del conflicto en el Oriente Próximo presione el mercado laboral mundial. En los próximos años provocarán, dice, la pérdida de millones de empleos y un mayor empobrecimiento de los trabajadores por la reducción de los ingresos laborales. Esto ya en la información en el plano internacional. Y efectivamente, hablando de los internacionales, también, amables oyentes, Irán ha respondido a la última propuesta de Estados Unidos mediante Pakistán, pero se prepara, dice, para un posible enfrentamiento. Las negociaciones entre Teherán y Washington permanecen estancadas, lo que genera, pues, preocupación global por la influencia de conflicto en los mercados y la estabilidad de las regiones. Más información en el plano internacional. 91 muertes y 350 ya casos sospechosos. Lo que se sabe del nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo. Las autoridades sanitarias creen que al menos ya 91 personas han perdido la vida en un nuevo brote del mortal virus de ébola en la República Democrática del Congo, mientras crece el riesgo de que la enfermedad se esparza por países y regiones de África Oriental. Hay 350 ya sospechosos de contagio por la cepa Bundibugyo, para lo que no existe ningún tipo de vacuna. Tremendas informaciones en cuestión de salud. Más información, nos vamos al deportivo, información deporte, que de hecho en esta edición nuestros compañeros de trabajo estarán ampliando ampliamente, repito, la información deportiva, pero algo pequeñito les voy dando. Información deportiva. Para asegurar un puesto en torneos internacionales, Sporting Cristal viaja a Barranquilla para enfrentar a Junior en el partido que puede cambiar, dice, su futuro inmediato. El cortejo entre Junior versus Sporting Cristal se disputará este miércoles, mañana en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, desde las 9 de la noche, hora peruana. Entonces ahí los simpatizantes con Cristal estarán atentos. Mientras tanto, Binacional volverá, dice, a la Liga 1 2027. Tribunal Constitucional declaró fundada su demanda contra la Federación de Fútbol. El Tribunal Constitucional declaró fundada esta demanda presentada por Binacional y ordenó que la Federación Peruana de Fútbol reincorpore, en todo caso, al club puneño en la Liga 1. El equipo, pues, en todo caso, va a disputar la máxima categoría del fútbol peruano luego de 2 temporadas. Binacional entonces vuelve. Mientras tanto, la información deportiva, Neymar, dice, estará presente en el Mundial 2026. Carlos Ancelotti lo incluyó en la lista final de Brasil. El entrenador Carlos Ancelotti dio a conocer esta lista de 26 futbolistas que serán, pues, parte de la selección brasileña para afrontar la Copa del Mundo 2026. Entonces, muchos seguidores, también simpatizantes de Neymar, todavía lo van a ver ahí a su jugador. 7 de la mañana con 18 minutos. Pequeña pausa, volvemos.
En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni para pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la Municipalidad Distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 23 minutos. Bienvenidos a cada uno de ustedes que recién se conectan a Radio Surfo y a través de los diferentes canales, plataformas que estamos en las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, y por supuesto también en la poderosa amplitud modulada 810, 102.7, la frecuencia modulada. En distrito de Tambobamba nos sintoniza en los 97.5 de la frecuencia modulada. Radio Guaira en Coyhaique 101.5.
105, Radio Poder Chasqui en Distrito Cotabambas en los 97.9, la frecuencia modulada. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la cadena radial de la amistad que hacen la retransmisión del informativo Huillaricuy. Ampliamos la información y como ya les anunciaba a inicio de este programa, está en la línea telefónica a esta hora de la mañana el alcalde del distrito de Mara, el ingeniero Alex Roque, con quien estaremos dialogando y nos estará ampliando esta información importantísima para el distrito en lo que viene a ser la salud. ¿Cómo está, señor alcalde? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días. Primeramente saludar a todos los que trabajan en Radio Sur, a todos los compañeros y asimismo también a todas las autoridades de la provincia de Cotabambas. En especial también saludar a todas nuestras autoridades y nuestros vecinos y vecinas del distrito de Mara, que el día de hoy y asimismo también el día de mañana tengamos unos días más importantes, más que todo para el desarrollo de nuestro distrito de Mara. Así es. Bueno, señor alcalde, de primera mano sabemos que mañana efectivamente será un día muy importante y recordado seguramente por la población del distrito de Mara, porque ya se va a dar la entrega del terreno, además del inicio de la obra esperada por muchísimos años, esta obra del proyecto de mejoramiento del servicio de atención de salud básica en el distrito de Mara. Cuéntanos, por favor, señor alcalde. Sí, efectivamente, invitamos a todos nuestras autoridades de nivel nacional, igual también de nivel regional, provincial, y a todas nuestras autoridades del distrito, a todos nuestros vecinos y vecinas, que el día de mañana está programado nuestro inicio de obra de nuestro centro de salud de Mara, que vamos a ejecutar mediante administración indirecta, mediante nuestra municipalidad de Mara, para lo cual invitamos a toda la población que nos acompañe, porque este proyecto se ha hecho realidad gracias al esfuerzo, a la entrega y la voluntad de todos los actores importantes que se ha trabajado en conjunto. De verdad, nosotros agradecer por la confianza de mi pueblo, de mis vecinos y vecinas que nos ha dado esta tarea para poder representar, para poder gestionar también los proyectos, más que todo para el desarrollo del sitio de Mara. Es en ese sentido, nosotros hemos encaminado este proyecto, diríamos desde cero, sin tener ni un metro cuadrado de terreno y asimismo también sin contar con un perfil vigente y mucho menos quizás con un expediente técnico aprobado por el sector. Pero nos hemos puesto el reto como gestión, conjuntamente con el Consejo Municipal y mi equipo técnico, y asimismo también con todas las autoridades, de encaminar este proyecto y en menos tiempo posible lograr este proyecto de gran envergadura para el desarrollo del sitio de Mara, la cual yo agradezco al equipo técnico, al Consejo Municipal, a las autoridades, más que todas las autoridades de la comunidad de San Miguel, también por disponer y colaborar, también de donar un terreno y así avanzar con este proyecto. Y el día de mañana se tangibiliza este proyecto. Iniciamos la obra con más de 47 millones de presupuesto que hemos logrado del gobierno central bajo convenio, que este proyecto está garantizado su presupuesto para poder ejecutar. Y la municipalidad del distrito de Mara va a ejecutar este proyecto, conjuntamente con todas las autoridades, porque creo que es primero la salud, y contando con la salud, contando con una vida sana, creo que vamos a mejorar en la educación, tendremos mejores oportunidades y así más adelante siempre buscar y avanzar hacia el desarrollo del distrito de Mara, que siempre nuestro pueblo de Mara necesita, más que todos los proyectos de esta gran envergadura, que sean atendidos más que todo la salud
de toda la población, que a la fecha también contamos quizás con más, como distrito, con más de 6.000 habitantes, los cuales van a ser beneficiados toda la población de niños, adultos mayores, madres de familia y toda la población, y asimismo también los distritos aledaños que van a ser atendidos con este gran proyecto que tenemos quizás un plazo de ejecución, un promedio de 2 años, en la cual que vamos a ejecutar este proyecto. Ajá. Bueno, señor alcalde, estoy seguro que ahora nos está haciendo el resumen. Ha sido un trabajo largo, un proceso largo, básicamente, poder seguramente tocar las puertas del Estado y poder concretizar esta obra esperada. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido el proceso de gestión para que la población también pueda entender? Porque claro, la población a veces podríamos decir, teniendo un desconocimiento ahí de los procesos, de todo el trámite que se tenga que hacer antes de iniciar, y está a punto de iniciar esta obra tan importante en el distrito de Mara, señor alcalde, que ¿por qué no se hace de repente una u otra infraestructura? Son procesos largos que se tiene que cumplir y pues en muchos casos sale, ¿no? Como esta obra, y en muchos otros casos también tienen que esperar muchas otras infraestructuras o las que se quiere hacer las obras en nuestros distritos. Sí, es una historia larga, pero también a veces de un inicio con tristeza, un inicio quizás con bastante necesidad y prioridad. También creo que cuando hay la voluntad de la fe y la esperanza y el cariño y el amor que sentimos por nuestro pueblo, creo que terminamos logrando el financiamiento correspondiente de nuestro centro de salud de Mara. Mi persona, una vez que asumí la gestión, no hemos encontrado ni un proyecto de salud encaminado por gestión por el sector. Hoy en día los proyectos son financiados por el gobierno central cuando es evaluado, cuando tiene conformidad técnica desde el sector correspondiente, ya sea Ministerio de Vivienda, Salud, Provías o de Agricultura, etcétera, etcétera. Y siempre iniciando una gestión en conjunto con todas las autoridades en ese entonces, al inicio de nuestra gestión, con todos los alcaldes de la provincia de Cotabambas. Nosotros siempre hacemos seguimiento de nuestros proyectos en diferentes sectores, en la cual en el primer día nuestra visita al Ministerio de Salud, conjuntamente con mis colegas, y en ese instante que no hemos encontrado un proyecto de salud para Mara, pero sí en avance un proyecto de salud con Pronis en Chalahuacho, en Tambubamba, justo para iniciar la obra, en Cotabambas ya pidiendo el saldo de obra para concluir la obra, y de igual manera también en el sitio de Akira, también ya solicitando saldo de obra para terminar la obra, la construcción de centro de salud de Akira. Pero para Mara no existía ni un proyecto. Ese día para mí ha sido una tristeza enorme no contar quizás con un proyecto en el sector salud, pero mi pueblo sufría tantos problemas, necesidad, prioridad, estando al pie del corredor minero y no estar en avance con este tipo de proyecto. En ahí es mi persona que solicité el asesoramiento y el acompañamiento técnico de Pronis para saneamiento físico legal del terreno, para elaborar el perfil del expediente, de igual manera al Ministerio de Salud, al OPMI de Salud, que realmente hoy en día, en este momento, agradezco a todas las personas
que me han acompañado, que me han colaborado, a todos los profesionales, funcionarios del sector y asimismo el equipo técnico de la municipalidad, quien nos marcamos un reto grande. Claro. Y logramos, gracias a ese apoyo colaborativo. De igual manera también agradecer a las Bambas, que siempre también nos ha acompañado en buscar esta gestión y presupuesto hasta lograr, ¿no?, el financiamiento. Y ahora, y el año pasado, empecé en 2023 con prácticamente sin tener nada. Y en 2025 firmamos el convenio con el Ministerio de Salud, ya logrando el presupuesto, que ha sido un gran logro para el desarrollo del sitio de Mara. Y ahora, que el día de mañana va a llegar la realidad, un hecho histórico de iniciar este proyecto. Es una historia larga, pero superando todo eso, siempre con la fe y esperanza en nuestro Dios Todopoderoso y en nuestro pueblo, creo que se logran las mejores cosas para el desarrollo del sitio de Mara. De todas maneras, señor alcalde, bueno, justamente yo le preguntaba, ¿no?, para que nos cuente este proceso, porque es fácil seguramente mirar desde fuera y la población que diga, ¿no?, ¿qué hace el alcalde? ¿Por qué todo el tiempo viaja? ¿Por qué siempre está viajando? ¿Qué tiene que hacer en Lima? O qué sé yo, ¿no? Siempre hay estas conversaciones, siempre hay estos miramientos de alguna forma, y entonces hay que explicar justamente que este tipo de proyectos y proyectos tan grandes de esta inversión de más de 47 millones, imagínense, y entonces pues necesitan efectivamente todo este proceso de poder seguir haciendo el seguimiento hasta poder lograrlo. Imagínese que usted nos está contando que no había nada y de pronto usted tuvo que empezar, tuvo que viajar durante estos años de su gestión y concretizar. Y ahora lo está viendo esta obra ya un paso más para dar inicio prácticamente, señor alcalde. Y es necesario que la población sepa, es necesario que la población conozca que no es tan fácil como quizá muchos podrían pensar, o la autoridad entra y se sienta en su sillón y tenga que esperar a que lleguen este tipo de proyectos. Y entonces realmente agradecemos tu presencia, señor alcalde, en esta mañana, y que nos cuentes efectivamente toda la labor que has hecho. Y solo estamos hablando del tema de salud y solo de esta obra en específico, y me imagino yo que debe haber muchos otros proyectos que similares ha tenido que usted iniciar seguramente en esta gestión desde cero. Sí, efectivamente, hoy estamos hablando netamente de salud. Sí. A nivel del sitio de Mara contamos quizás un promedio de 7 establecimientos de salud, de los cuales hoy en día, primero, si nosotros queremos gestionar los proyectos, y cuando tocamos las puertas a diferentes entidades en el sector salud, ya sea en sector educación o otros sectores, el primer requisito es el terreno, que tiene que estar saneado. Sanear no es comprar y adquirir con un documento, sino sanear bajo un título, bajo un sonar, reconocido bajo registros públicos y con el nombre específico para el proyecto. Y de verdad, en el sector salud en Mara, en la parte de infraestructura, prácticamente hemos encontrado al 100% para cerrar las brechas. O sea que 0% en el tema de infraestructura o saneamiento físico legal del terreno de los 7 establecimientos de salud. ¡Qué bueno! A la fecha, los 7 establecimientos de salud tienen terreno saneado, que nosotros le decimos a nombre del Ministerio de Salud, a nombre de la Dirección Regional de Salud. Y a la fecha tenemos ya expediente logrado con presupuesto y justamente para iniciar nuestro centro de salud de Mara, donde incluye la adquisición de una ambulancia de último
moderno Generación. y asimismo también un equipamiento de última tecnología. Y a la vez también tenemos en proceso la llegada de una ambulancia mediante el Ministerio de Salud, mediante el Gobierno Regional de Apurímac para Mara. También es por gestión. Y también asimismo tenemos una ambulancia o una camioneta que estamos gestionando a la minera Las Bambas para los puestos de salud de Pisacas. Y asimismo también ya contamos con los perfiles viables y avanzando en los expedientes técnicos de los puestos de salud de Santa Rosa Guarajeray y puestos de salud de Choquemayo. También por gestión, por el sector, con el sector correspondiente. Y también ya venimos trabajando el perfil del puesto de salud de Curca. Y estamos también a inicios de encaminar la elaboración de estudios de preinversión con el Gobierno Regional de Apurímac, los puestos de salud de Pampura y puestos de salud de Chacamachay. Y estoy a la espera también, siempre, también los puestos de salud, los establecimientos de salud se recategorizan. Y también estoy a la espera que salga esa resolución de recategorización del puesto de salud de Pisacasa. Creo que en esta gestión nosotros nos hemos puesto la mano al pecho. El sector salud no puede estar olvidado. Primero es la vida, primero es la salud del niño, de los adolescentes, de los ancianitos, de toda la población, de las madres gestantes, que a la fecha también estamos dando un apoyo de siempre a nuestras madres gestantes, de adecuar, que siempre cada año hemos visto en casa materna solamente en un ambiente que realmente era inadecuado, pero hoy en día también desde la municipalidad estamos brindando mediante alquiler una vivienda adecuada para que puedan ellos también estar ahí y así aspirar la llegada de un ciudadano nuevo, de un niño nuevo, que será en el futuro también que aportará al desarrollo del distrito de Mara. Sin duda. Es así que nosotros venimos trabajando en el sector salud. Y es una historia larga también para contar realmente todo el avance que estamos haciendo. Yo sé que los 4 años pasan rápido. Sí. Pero un gobierno, una autoridad, tiene que trabajar con visión a futuro, con los proyectos de corto, mediano, a largo plazo, pensando, no en su gestión, pensando en la población, en el desarrollo del distrito de Mara. De todas maneras. Señor... Y es así que venimos trabajando. Yo sé que vamos a dar todo hasta el último día de nuestra gestión, hasta el 31 de diciembre, porque también, asimismo, ¿no? Con otros sectores también, con el Ministerio de Educación, Agricultura, Vivienda, MTC, venimos trabajando también encaminando los proyectos por gestión. Y algunos ya hemos logrado, algunos estamos ejecutando, y algunos estamos también por hacer aprobar los expedientes técnicos. Ya en su momento, seguramente, en la audiencia pública, claro que sí, en una asamblea magna informaremos la situación de cada uno de los proyectos. Sin duda, señor alcalde, pero también no olvide que tiene este medio de comunicación todas las autoridades, al igual que usted y todas las autoridades de nuestra provincia de Cochabamba, para que puedan dar informe, dar conocimiento a su población. Y seguramente en los próximos días nos programamos y hablaremos, ahora hemos hablado de salud, de repente de educación, y en la siguiente hablaremos de agricultura y todos estos sectores, infraestructura, seguramente, señor alcalde. Muchísimas gracias. Usted entenderá que en la radio tenemos el tiempo corto, ya nos están esperando también los otros entrevistados y entonces le agradecemos infinitamente. Reitere a la población para su participación de mañana de esta entrega de terreno, inicio de obra. Muchísimas gracias. Una vez más invitamos a todas las autoridades, de igual manera también a usted, compañera, a todo el equipo, que el día de mañana le esperamos, y a toda la población, que todos en unión, en conjunto de la mano, iniciemos nuestro proyecto de salud que tantos años nuestro pueblo ha sufrido, ha esperado, pero llegó la realidad, que mañana marcamos un hecho muy importante de iniciar este proyecto que generará realmente una oportunidad laboral
un número de puestos de trabajo, pero de todos en conjunto trabajemos, ejecutemos este proyecto, para lo cual esperamos nosotros de la municipalidad que el día de mañana todos en conjunto iniciar nuestro proyecto, contando ya con la empresa ejecutora y asimismo también con la empresa o con la consultora que va a supervisar nuestro proyecto. Le esperamos a todos y mañana una sola fuerza, todos en conjunto, siempre Mara, hacia adelante. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor alcalde. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. 7:44 a.m. Amables oyentes, estuvo con nosotros el alcalde del distrito de Mara dando detalles, dando a conocer todo el proceso pues que ha trabajado y que ha conllevado para tener justamente ahora ya este inicio, esta entrega de terreno y de pronto se tenga que dar inicio a esta obra importante. Sí, pues efectivamente lo que él decía, ¿no? Son gestiones que ellos tienen que hacer como autoridad ante las autoridades nacionales, los viajes que tienen que hacer y todo el seguimiento que uno tiene que hacer. Y entonces la población a veces pues no entiende y decimos, ¿no? ¿Qué será de este alcalde que viaja, que no para acá, que no está, y a veces pues no cometemos ese error de decir y pues a veces no estamos enterados. En todo caso, de lo que podría, no está en todo caso nuestro entrevistado. Estamos tratando de comunicarnos en todo caso con nuestro entrevistado, nuestro próximo entrevistado, que iba ya a ingresar para la llamada en esta mañana y que nos puedan acompañar básicamente o informar básicamente ya de vamos a nuevamente intentar y poder Perfecto, ya está entrando. Perfecto, muy bien, ya estamos de vuelta en todo caso, queridos amigos, y como ya les anunciaba, tenemos también la entrevista en esta mañana, en esta edición, con el jefe de ODP Apurímac, en este caso la provincia de Grau, y también que comprende nuestra provincia de Cotabambas. Está ya en la línea telefónica José Carlos Bergiu Canto, con quien estaremos conversando sobre ya estas elecciones regionales, locales, que también ya se avecinan y por supuesto este año cumplimos con todas estas elecciones. ¿Cómo estás, José Carlos? Muy buenos días, le agradezco la entrevista. Soy José Carlos Bergiu Canto, el jefe de la ODP Apurímac en las elecciones primarias de las elecciones regionales municipales 2026. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración, jefe de la ODP Apurímac. Muy bien, José Carlos, cuéntanos, ¿qué son las elecciones primarias y por qué son importantes? Las elecciones primarias son mecanismos democráticos en los que los partidos políticos van a elegir a sus candidatos para estas elecciones que se aproximan de las elecciones regionales municipales 2026. Y son muy importantes porque fortalecen la democracia interna de los partidos, garantizan transparencia y legitimizan a los candidatos. Ajá, bueno, y efectivamente, ¿y las fechas? ¿Podríamos decir cuándo son estas elecciones primarias? Las elecciones primarias en modalidad delegados se realizarán este domingo 24, acá en Abancay. Uh-huh. Acá se va a realizar domingo 24 y a nivel nacional también, en la modalidad de delegados de las elecciones primarias. Perfecto. ¿Y cuáles son estas modalidades que optaron en todo caso las organizaciones políticas, hablando de nuestra región de Apurímac? Nuestra región de Apurímac ha adoptado la modalidad de delegados. El día 17, domingo 17, a nivel nacional han escogido los afiliados a sus delegados para que participen en esta modalidad de delegados este domingo 24. Y en nuestra circunscripción de Apurímac solo van a participar delegados acá en Abancay.
Ajá. Y si hablamos en todo caso, bueno, ya nos ha indicado cuándo se va a desarrollar estas elecciones, ¿qué autoridades se van a elegir para estas elecciones regionales y municipales? Para estas elecciones regionales municipales que se aproximan, se van a elegir al gobernador y al vicegobernador, al consejero regional, a los alcaldes y regidores provinciales y distritales. Uh-huh. ¿Y cuántas mesas, en todo caso, de sufragio locales y delegados se va a tener en Apurímac? Nosotros, aquí en Apurímac, vamos a tener 24 mesas de sufragios repartidos en 2 locales de votación, en 2 instituciones educativas. Perfecto, ahí está en todo caso el número que se va a desarrollar. También quería hacerle una consulta, José Carlos, con respecto, hace unos días ustedes han tenido una reunión con el general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Manuel Ascue, de la región policial de Apurímac, junto con el proceso electoral, en este caso descentralizado ODP, Abancay, Andahuaylas, Grau. No sé si estuvo usted, seguramente que sí, y justamente para poder ya garantizar, ajustar las coordinaciones para un desarrollo de este proceso electoral próximo. En esa reunión yo no participé porque las ODP que participaron son las que van a participar en la segunda vuelta de las elecciones generales. Ah, para las elecciones presidenciales. Claro, las presidenciales. Básicamente. Sin embargo, yo como responsable de las áreas de las elecciones regionales municipales, sí, he tenido una reunión con nuestro general de la Policía Nacional acá de la región Abancay. Sí. Hemos tenido varias reuniones para brindar la seguridad respectiva este domingo 24 a los 2 colegios. Perfecto. Perfecto, entonces, claro, la idea es poder seguramente sumar, ¿no? Y desde estas instituciones como la Policía Nacional del Perú tenga que garantizar efectivamente a que se desarrollen estos procesos electorales con mucha transparencia. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar de repente, señor Juan Carlos? José Carlos, perdón. No, le agradezco la entrevista para que siempre apoyando los medios de comunicación para difundir de que este domingo 24 se desarrollan las elecciones internas de las elecciones regionales municipales y que los partidos participen con su personal para que todo sea un éxito. Claro que sí. Muy bien, estaremos seguramente en adelante también conversando todo este proceso que todavía queda, en todo caso, en lo que viene a ser las elecciones regionales y locales. Señor José Carlos, muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Permiso. Hasta luego. Muy bien, ahí está en todo caso estas elecciones primarias que se vienen cumpliendo efectivamente a nivel nacional. Entendemos el domingo pasado 17, este domingo 24, y con ello seguramente ya se tendrá, ya se sabrá en todo caso de forma oficial, ¿no? En cada provincia, en nuestra región, básicamente, quiénes irán pues encabezando sus listas para las próximas elecciones regionales como municipales. Está en la línea telefónica, como todos los martes, siempre esperando a Óscar Cáceres, con quien esta mañana igual estaremos dialogando. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimada Liz. Para mí siempre es un honor salir a través de este medio de Radio Surfu y aprovechar siempre la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Bien, Óscar, muchísimas gracias por esperar. Sé que hemos tenido larga conversación con el alcalde de Aymara y que nos estuvo efectivamente pues contando todas estas gestiones que ellos también vienen desarrollando como autoridad. Óscar, a lo nuestro. Bueno, vamos a un poquito refrescar la mente con respecto a que hace 2 días, ¿no? Ha sido recordado, o se ha conmemorado estos 245 años del martirilogio de Tupac Amaru. Cuéntanos. Así es. El día de hoy vamos a hablar un poquito más de historia, de cultura, sobre todo algo bastante rico en nuestra región, no solamente del Perú, sino también del sur
de los Andes peruanos, que han sido actores protagónicos en el levantamiento, pues, de Tupac Amaru. Todos sabemos por historia, por cultura general, que un 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui, también conocido como Tupac Amaru II, así se lo conoció, porque él tenía un linaje de sangre real, porque era descendiente todavía legítimo, ¿no?, de este gran imperio de los incas. Él se levantó un 4 de noviembre de 1780, no solamente él, sino también con toda su familia y su panaca, ¿no? Entonces él fue cacique de Tungazuca y Surimana. Este levantamiento duró más o menos unos 5 o 6 meses, pero después de este levantamiento, José Gabriel Tupac Amaru es capturado, ¿no?, por el Imperio Español. Entonces, una vez capturado, él mantuvo un tema de presidio, estuvo encarcelado en la ciudad del Cusco, en lo que hoy es el Paraninfo Universitario. Ahí fue lamentablemente torturado. Otra parte de su familia estaba encarcelada en el Colegio San Borja. Hoy está pues encima de la Plaza de Armas, y ahí sufrieron pues bastante torturas. Su lectura de sentencia también fue bastante cruel, y como había sido un personaje que se había levantado contra la corona española, porque habían ejecutado a Antonio de Arriaga, que era un corregidor, y este corregidor era bastante cruel. No solamente imponía un tema de impuestos, cobraba tributos, sino también hacía reclutamiento de indígenas para mandarlos a las minas de Potosí. Y al ver José Gabriel Tupac Amaru que su población estaba pues prácticamente siendo asesinada, él se levantó, y a pesar de este levantamiento, que era bastante justo, a él se le leyó pues una sentencia el 15 de mayo de 1781, y pasado 3 días, el 18 de mayo, o sea, el día de ayer, ¿no?, 245 años, ¿no?, él fue ejecutado en la Plaza de Armas, ¿no? Fue el acto más bárbaro y monstruoso que ha habido en la historia del Perú, ¿no? No solamente la historia del Perú, sino la historia universal. En ninguna parte del mundo ha habido pues una sentencia tan cruel y bárbara como la que se había ejecutado a José Gabriel Tupac Amaru. No solamente él, su familia, sus hijos, sus hermanos y algunos líderes indígenas, los cuales pues al ser torturados en la Plaza de Armas como escarmiento para que no se puedan levantar, a él y su familia les cortaron previamente la lengua, después procedieron a cortarles el cuello, los decapitaron, y finalmente pues a Tupac Amaru lo tuvieron que mantener vivo hasta el último, para ver sufrir a su familia cómo estaban siendo sentenciados. Y finalmente a Tupac Amaru lo descuartizaron a través de 4 caballos, y sus partes, los miembros de su cuerpo fueron llevados a distintos lugares donde él se levantó. Es una historia bastante trágica, pero tenemos que recordar que este acto de inmolación sirvió mucho para nuestro país, porque gracias a este levantamiento se adelantó pues la independencia en el Perú, y hoy somos libres, somos totalmente soberanos, a pesar de que nos equivoquemos eligiendo a nuestras autoridades, pero por lo menos hoy podemos decir de que nosotros no estamos sometidos a ningún imperio, y nosotros somos dueños, ¿no?, de este país. Wow, tremendo. Y uno pues se dibuja en su mente, ¿no? ¿Cómo realmente habrá sido ese momento? Toda la familia, imagínese a este señor tan torturado. Qué terrible, realmente aquellas épocas, que ojalá que nunca volvamos a estas situaciones. Oscar, muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, nos reencontramos contigo a las 12:30 de la tarde, hoy también, para seguir seguramente ampliando y también, por supuesto, hablando un poquito más al respecto.
Muchas gracias, estimada Liz Aldívar. Un abrazo, reitero mi saludo correspondiente a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabamba. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ti, Oscar. 8 de la mañana en punto, queridos amigos, 8 de la mañana en punto, y bueno, la hora pasa y la información ahí está, y siempre, como todos los martes, agradecemos a Oscar que nos hace refrescar, viajamos un poquito en la historia, nos hace recordar, siempre dando sus opiniones en esta edición de la radio, todos los martes. Gracias. Vamos a ya en unos instantes, en todo caso, conectarnos con nuestro compañero de labor que está ya atento, me dice, ¿ah? En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Surfu y Deportes, de inmediato ingresa desde la cabina número, no sé ya, creo que es 4. ¿Cómo estarán por allá? ¿Cómo está el clima por ahí, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico. Y por acá hay solcito, ha salido el sol, está corriendo bastante viento, pero hay presencia de sol, así que el clima está medio templado, pero preocupa un poco a estas ráfagas de viento. Son ya las 8 de la mañana en punto y la gente debería también abrigarse. Me dicen que en Chalhuahuacho está haciendo un poquito de frío, Liz. Ya, el frío ya se vino ya por acá, donde estoy también, amanecimos nubladito por esta zona, muy nubladito diría, las nubes bajaron bastante a los cerros aledaños que tenemos ahí, y estoy seguro también en provincias aledañas debemos estar viviendo una situación similar, abrigarnos nada más. Gonzalo, adelante con la información deportiva. Muy bien, vamos a empezar inmediatamente con la información y hablar, por supuesto, de la Liga 1, el torneo de apertura que ya está llegando prácticamente a su fin. Alianza Lima y los Chancas de Apurímac ganaron sus respectivos partidos en la jornada número 15 de este torneo. Y bueno, son los dos clubes que van a definir en realidad quién va a ser el campeón del torneo apertura. No tienen margen de error en el tramo final. Bueno, luego del triunfo de los blanquiazules, recordemos que Alianza le ganó pues al papá, al Cienciano del Cusco, que ya quedó fuera de la pelea por el primer lugar, y por otra parte, los Chancas siguen en la lucha tras ganarle al Club Deportivo Moquegua en Andahuaylas. Bueno, Sporting Cristal y Cajamarca se encargaron de abrir la jornada. El equipo de Hernán Marcos y también toda su compañía logró una remontada de 3-1 y complicó a los rimenses en la tabla de posiciones. Alianza actualmente está liderando la tabla con 36 puntos. Los Chancas, esa es la escolta que busca arrebatarle pues la punta a los íntimos. Solo son 3 puntos de diferencia. Y acá viene lo más curioso. Ellos se van a enfrentar ahora. Alianza Lima se enfrenta a los Chancas de Apurímac. Es un partido a muerte porque se van a estar disputando pues la punta. De ganar los Chancas, estaría empatando con Alianza Lima. Solamente este equipo estaría encima por diferencia de goles. Así que va llegando a su final el torneo apertura. Vamos a estar muy atentos para ver quién se hace de la Copa. Bueno, y hablando de copas, también se viene lo que es la Copa Libertadores, porque hay equipos peruanos, lógicamente, que están participando en la Copa Libertadores. Y aquí les vamos a dar, por supuesto, las novedades. Universitario se va a enfrentar a Nacional. Universitario viaja a Uruguay para enfrentar al Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Solo sirve ganar, ¿eh? Universitario va a visitar Montevideo para enfrentar a este equipo en uno de los duelos más importantes de la fecha 5 de la Copa Libertadores. Los dos equipos tienen 4 puntos, por lo que el ganador se prendería en la pelea por clasificar a los octavos de final. Esta tabla está bastante apretada. El torneo se va a llevar a cabo el miércoles 20 de mayo en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 5 de la tarde. Vamos a hinchar todos por Universitario de Deportes para que pueda clasificar a la siguiente etapa. Así que vamos merengues, por ahí dicen las personas. Vamos a hablar también de Sporting Cristal, que está jugando también la Copa Libertadores. Se va a enfrentar al Junior, visita Barranquilla para enfrentar al Junior por la Copa Libertadores. Bueno, para asegurar un puesto en los torneos internacionales, ellos van a viajar hasta Barranquilla para enfrentar a este gran equipo. El cuadro celeste ganó sus 2 partidos, estando tercero en su grupo.
mientras que el equipo colombiano solo sacó un punto de 12 posibles. Bueno, el cotejo va a ser a las 9 de la noche el día de mañana, también miércoles 20 de mayo. Así que atentos a la participación de los equipos peruanos en los torneos internacionales. Y hablando de internacionales, amigos oyentes, lo que se viene ya próximamente el Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo. Todo sobre la inauguración, cuándo empieza. Bueno, esta va a ser la 23ª edición de la Copa del Mundo de la FIFA y la primera vez que es organizada por 3 países en conjunto. Recordemos, está México, Estados Unidos y Canadá. Esto se va a desarrollar de junio a julio. Argentina, que es el vigente campeón, va a buscar pues defender su título. El partido inaugural del torneo lo disputará México, uno de los coanfitriones, ante Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A. Este encuentro se jugará el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y tendrá inicio a partir de las 2 de la tarde, hora peruana. Bueno, este encuentro lo va a estar transmitiendo por DirecTV, América Televisión también va a emitir 40 encuentros gratuitos para que usted esté al tanto de los pormenores del Mundial. Bueno, sabemos que Perú no está yendo al Mundial, lo lamentamos mucho, esperamos que en una próxima oportunidad podamos participar. La final del Mundial, ojo amigos, para los que quieren saber, se va a definir el 19 de julio desde las 2 de la tarde en el MetLife Stadium. Esto está en Nueva York, un recinto que alberga más de 82,000 espectadores. Así está la situación en el Mundial de Fútbol. Hubiera sido lindo realmente que pueda participar Perú de este Mundial, pero ya sabemos pues cuál fue el destino de nuestros jugadores. Pero bueno, hay buenas noticias. ¿Para quién? Para Brasil. ¿Por qué para Brasil? La gente lo pedía, la gente lo aclamaba. Neymar Jr. va a estar presente en el Mundial 2026. Carlo Ancelotti, que es el director técnico de Brasil, dio a conocer la lista de los 26 jugadores para el Mundial 2026 y Neymar fue incluido en la nómina. Y bueno, se hizo realidad. Regresa el príncipe, dicen. El técnico de la selección de Brasil ya convocó por fin a Neymar, que es un máximo referente, digamos, del juego bonito. Y va a ser la despedida de varias figuras. También por ahí está Lionel Messi, que ya seguramente también es su último mundial. Y los más contentos, los aficionados, porque seguramente quieren ver pues a estas leyendas del fútbol despedirse por lo grande. Y vamos inmediatamente, amigos, también con los partidos que tenemos para hoy. Hoy se va a estar enfrentando por la Copa Libertadores el Fluminense versus el Bolívar a las 5 de la tarde. A la misma hora también Rosario Central versus la Universidad César Vallejo. A las 5 de la tarde Coquimbo Unido se enfrenta a Deportes Tolima. A las 7 de la noche Santa Fe versus Platense. A las 7 también Always Ready versus Mirasol. 7:30, este es un partidazo. A Boca Juniors versus Cruzeiro. Y a las 9 de la noche Independiente del Valle versus Libertad. Así están los partidos para hoy en la Copa Libertadores. Y también partidos para hoy en la Copa Sudamericana. Audax Italiano versus Barraca Central, Montevideo City versus Deportivo Riestra, Sao Paulo se enfrenta a Millonarios, América de Cali versus Tigres y el Deportivo Cuenca versus el Deportivo Recoleta. Esos son los partidos que tenemos programados para hoy. Hay Copa Libertadores, amigos, a estar atentos a partir de las 7 de la noche. Y bueno, Universitario de Deportes sorprendió en Matute, le venció 3-1 a Alianza Lima, ojo, por el torneo Apertura de la Liga Femenina. Alianza Lima no pudo como local ante Universitario por la fecha 7 y bueno, trepó al primer lugar. Buenas noticias para el cuadro merengue en lo que es el torneo Apertura de la Liga Femenina. Este torneo que cada vez toma más protagonismo, las chicas cada vez dan más sorpresas en el fútbol femenino. Bueno, amigos, nos vamos preparando nosotros para el Mundial. Ya se viene ya este mes de locura para todos los aficionados al deporte. Usted, señora, señorita, que también le gusta el fútbol, va a poder compartir momentos especiales y mágicos con su esposo, su pareja, porque sin duda alguna el mundo se paraliza cuando juegan las selecciones, las mejores selecciones del mundo. 8 de la mañana con 7 minutos, Liz. Esta es la información deportiva que tenemos hoy para todos ustedes. Hay que estar atentos a la participación, por supuesto, de los equipos peruanos en los diferentes torneos, ya sea en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, que por ejemplo el Cienciano del Cusco está primero en su tabla y esperemos que nos dé la misma alegría
que nos dio ya hace bastantes años cuando fue campeón de la Copa y de la Recopa. Liz, este es el informe deportivo. Nosotros nos despedimos y nos vemos el día de mañana con mucha más información. Muchísimas gracias, Gonzalo. Claro que sí, mañana te esperamos igual a la misma hora y por el mismo canal. Nos reencontramos. Gracias, buen día. Gracias, Liz. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo. 8 de la mañana ya con 10 minutos, queridos amigos. La información continúa y por supuesto ahora sí, de inmediato a todos nuestros amigos quienes están atentos a los principales diarios de circulación regional y nacional. ¿Qué nos traerá? Mucha atención, mucha atención. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Exactamente 8 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a la información de las primeras planas de los diarios de circulación regional y nacional. Mucha atención. Empezamos con el diario El Chasqui, Apurímac para el mundo, que nos trae información para hoy martes 19 de mayo. Mucha atención, emotivo homenaje a heroína apurimeña. Tamburco rindió homenaje a Micaela Bastidas a 245 años de su martirio. La escenificación de la muerte de Micaela Bastidas Puyokawa se realizó ayer. En todo caso, dice que conmovió a los asistentes en la Plaza de Armas de Tamburco. Autoridades e instituciones colocaron ofrendas florales en memoria de la prócer de la independencia. Más información en el diario El Chasqui, Tapairihua, proyecto Los Chancas y Senasa fortalecen, dice, la competitividad de 114 productores de palta. En Abancay, Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa proyecto vial para conectar diversas comunidades de la región. En Curahuasi, con gran participación, fue el sexto Festival del Choclo 2026 en Ocoruro. Wow, ¿qué tal choclos, ah? 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos y otro diario de nuestra región de Apurímac es el diario, mucha atención, el diario El Pregón, diario de Apurímac. Candidato de peso, dice así. Rildo Guillén avanza en la conformación de su plancha regional. El precandidato de Alianza para el Progreso al gobierno regional de Apurímac, Rildo Guillén, conformó su equipo político con miras a las elecciones regionales de 2026, luego de que el partido definiera, a sus delegados internos. La agrupación se alista para participar en las elecciones primarias programadas para este 24 de mayo, proceso clave para oficializar a sus representantes. Y efectivamente hace unos instantes nos hablaba el jefe de la ODP de Abancay que estas elecciones ya están próximos, que este 24 de mayo en nuestra región de Apurímac. Vamos con más información. Mientras tanto, Richard Espinosa, el Piqui, dice que inscribió también su lista de regidores rumbo a las primarias municipales en Abancay. En reunión de alto nivel destinan más de 133 millones de soles para culminar obras en toda la región de Apurímac. Arrancan trabajos de pavimentación en la avenida Garcilaso de la Vega, esto en la ciudad de Abancay. 8 con 14 minutos, nos vamos con los diarios de circulación regional, nos vamos hasta la vecina región de Cusco, que nos trae en su portada para hoy este diario de Cusco, que también nos informa. Mucha atención a esta información. Queda confirmado que el proceso estaba afectado por ilicitudes y observaciones, dice, por el CERNAP.
suspendieron licitación de ruta a Machu Picchu. Irresponsablemente, la Municipalidad de Urubamba, a pesar de todas las recomendaciones, implementó, dice, un irregular proceso que ahora queda en el limbo. Todos los sectores debemos sumar, dice, para proteger Machu Picchu y la actividad turística, pero hay sectores que antes de hacer bien su trabajo hacen lo contrario. Parte superior de este diario trae con todas las sonrisas de los dos candidatos. El 31 de mayo será el debate presidencial. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones determinó que el domingo anterior a las elecciones de la segunda vuelta sea el encuentro y se efectuará en el Centro de Convenciones de Lima, no en Chota, como lo decía o lo pedía el señor Sánchez. Mientras que el 24 de mayo será el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. O sea, este domingo, 24 de mayo, estemos atentos toda la población, porque usted y yo tenemos que estar enterados sobre su plan de gobierno y que en este caso, su equipo técnico seguramente lo estará explicando de mejor forma, ¿no? Y con mucha más amplitud. Parte superior del diario El Cusco, Cámara de Comercio exige claridad en el aeropuerto de Chinchero. Directora de Beneficencia del Cusco denuncia que se han registrado irregularidades. 8:16 minutos, nos vamos hasta la región de Arequipa con el diario El Correo, que también actualiza la información para hoy. Escalofriante hallazgo en Selva Alegre. Queman cuerpo en parque. Las investigaciones consideran asesinato y luego un intento para desaparecer el cadáver, pero no lo lograron. ¡Ay, santo Dios! ¡Qué barbaridad! Oye, es ceniza, realmente ceniza. ¡Wow! Sánchez no condena crimen de Antauro. También dice en su portada, Correo, el de la región de Arequipa, debates electorales serán 24 y 31. Vanessa Yauli es la nueva árbitra de fútbol. Ahí están las mujeres también siempre sobresaliendo en cuanto al deporte y en este caso como árbitras. 8:17 minutos. Ahora sí, nos vamos a los diarios en circulación nacional, que a esta hora de la mañana ya nos trae información el diario El Comercio, por ejemplo. Encuentro entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El debate técnico será este domingo y el 31 de mayo será la presidencial. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ha informado que se acordaron, dice, con ambas agrupaciones que este 24 de mayo los equipos técnicos de ambos partidos confrontarán, dice, sus programas. Mientras tanto, el cerco o a ver qué dice por acá, no se nota mucho, el cerco, así es, entre los equipos serán en la sede o el encuentro, ¿no? Será en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, mientras que el evento central de los candidatos tendrá lugar en el Centro de Convenciones de San Borja. El careo, perdón, sino que está mal escrito por acá, el careo, ¿sí? De los equipos, ¿ah? Este domingo, no se olviden, estemos atentos toda la población peruana. Consejo Peruano de Competitividad, las reservas internacionales no son caja chica, indica en esta portada. No creo que Sánchez respete las fórmulas democráticas, dice Mercedes Araoz en una entrevista en esta edición. Mientras tanto, este diario también nos trae entre sus titulares en la parte superior: Gobierno de Paz acusa presencia de grupos
armados en marcha. Del mismo modo, Minjus, el Ministerio de Justicia, admite que Castillo tiene plazo para subsanar pedido de derecho de gracia. Más información y nos vamos con el diario La República. A 19 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko, hace 5 años pedimos las actas de sufragio. Sánchez dice, hay que parar el caos fujimorista. Mientras tanto, PPK, yo no llamé a votar por Keiko. Mientras tanto, también Rafael López Aliaga, no hay endoso, voten a conciencia. Bueno, ahí están las palabras de estos 4 personajes. Parte superior de este diario, La República, beca 18, preocupa cifra de estudiantes que repiten 2 y 3 cursos. Uy, ¿qué pasó con estos estudiantes? Mientras tanto, Rusia exige exclusividad para reparar flota de helicópteros. Asimismo, información en este diario, Foro Energético en La República, gas para el Perú. Ay, ese discurso, ¿no? En gestión, ¿qué tenemos para hoy en gestión? El 67% de CIO teme medidas populistas con impacto fiscal del nuevo Congreso. Uno de los riesgos latentes que perciben en el avance del populismo económico y de políticas públicas antitécnicas, las cuales afectan los negocios y la calidad de vida de las personas. Entre las propuestas que más inquietan a los ejecutivos está, dice, el uso de las reservas internacionales para financiar gasto público y mayor participación del Estado en la economía. Cuidado con este tema. Vamos con más titular de gestión. Parte superior, suman 33 las iniciativas para trasladar trabajadores CAS al régimen privado. Mientras tanto, habría, dice, incertidumbre, pero Senado será contrapeso eficaz al gobierno. Poder de voto, en todo caso, en la Cámara Alta y limitantes, dice, constitucionales a cambio serían salvaguarda, en todo caso, ante un ejecutivo que tienda a mayor intervención estatal. Bueno, ¿será posible ello? No lo sabemos. Vamos, en todo caso, otra información de gestión. La IA impulsará la demanda de mano de obra humana, una gran pregunta que todavía sigue abierta ahí, y también en esta edición gestión está dando la pregunta y por ahí seguramente opiniones. Vamos con otra información de gestión. Dice GRE Electric de China evalúa introducir línea blanca en el mercado peruano. Vamos, otro diario, Perú 21 para hoy, 8:23. La gente quiere conocer a Sánchez. No, una imitación de Castillo. Dice Fujimori, el debate es sin sombrero. Sin sombrero. El encuentro entre los dos candidatos será, dice, el 31 de mayo y en el Centro de Convenciones en San Borja. Roberto Sánchez defiende a Antauro Humala, a capa y espada. Vamos con otra información. El peruano en su portada para hoy, 8:23. Debate presidencial se realizará el 31 de mayo. Jurado Nacional de Elecciones también informó que el encuentro de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se efectuarán este 24 de mayo. Esta semana se realizará el despacho del material electoral destinado a los peruanos en el extranjero
extranjero para la segunda vuelta. Hoy es de inmediato ya. Así va la información y mientras tanto el Ministerio de Economía y Finanzas reafirma respeto irrestricto a derechos laborales. No tiene previsto demanda de inconstitucionalidad de normas. Así está el peruano para hoy. 8:24 y también en los titulares a nivel nacional ya en su circulación el diario El Correo. Debate será el 31 de mayo, el debate justamente presidencial. Keiko Fujimori, Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se verán las caras una semana antes de la fecha de la segunda vuelta. El escenario será en el Centro de Convenciones de Lima. Parte superior de este diario El Correo: choque en el Metropolitano deja 46 heridos. 3 buses colisionaron entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma en Miraflores. Accidente originó un gran caos vehicular. Asimismo, este diario, Tribunal Constitucional ordena el ascenso de Binacional y se espera conocer, dice, la opinión de la Federación Peruana de Fútbol. 8:25 y otro diario también que tenemos acá entre manos es el diario Expreso, que trae el rostro en este caso del señor Rafael López, que dice: Aliaga niega apoyo a Keiko Fujimori y afirma que jamás se reuniría con la lideresa de Fuerza Popular. Bueno, con Keiko nunca, dijo así. ¿Será? Bueno, veremos todavía. A veces sus corazoncitos se ablandan y cambian de opinión en adelante, ¿no? Abre la puerta al diálogo con Juntos por el Perú y otros sectores políticos. ¿Será? No lo sé sinceramente. No puedo creer que López Aliaga diga que pueda abrir la posibilidad de dialogar con Juntos por el Perú. Bueno, pues será algo histórico al que vamos a estar en todo caso atentos en los próximos días. Bueno, su posición de líder de Renovación Popular es rechazada, dice, por agrupaciones de derecha y centro derecha. Ex candidato anuncia que no jurará como senador y dejaría su lugar a Absalón Vázquez. Su partido descarta campaña a favor de Keiko y denuncia que el proceso electoral fue vulnerado. Parte superior de Expreso, Roberto Burneo, debate presidencial será el 31 de mayo, indicó. Así está, 8:26, amigos oyentes, los principales diarios de circulación regional y nacional. Y nos vamos también con La Razón, también trae ahí el rostro de la señora Keiko. Dice: candidato de Juntos por el Perú es solo una imitación del golpista preso y sigue todo su desastroso libreto, señala así Keiko Fujimori. Perdónenme, se me vino ahí el estornudo, ya no di más. Sánchez es burda copia, dice, de Castillo. ¿Será por el sombrero? No creo que sea copia, más bien creo que considero yo personalmente, él más bien es original, ¿ah? Creo yo, no en el sentido de que original como Sánchez, sino como esta línea, digamos, de este partido. Comunista, dice, solo lanza anuncios populistas e irresponsables buscando aplauso fácil, afirma así la señora. Debates desnudarán, también dice, deficiente plan de izquierdistas, aseguró. Nosotros plantearemos, dice, orden y medidas concretas para lograr crecimiento, anuncia. Y bueno, estaremos, como les digo, atentos. Y todos tenemos que estar atentos este domingo, no se olviden, queridos amigos, dense tiempito. Yo sé que tienen ustedes programados un día familiar, un día de paseo, un día de salida, pero también esto es una responsabilidad para usted, para sus hijos, porque es el futuro del que viene y del que vamos a depender, pues, la estabilidad económica, sobre todo en nuestro país. A pesar de que la estabilidad política es un desastre, ya es un caos en nuestro país, pero mínimamente lo que tenemos que esperar es, o asegurar, es una estabilidad económica para nosotros y para nuestros hijos y para todas las futuras
futuras generaciones. Sánchez amenaza, dice, con anular compra de casas F-16 a los Estados Unidos. Bueno, me imagino si es que él asumiera, pero ¿qué va a anular si ya se ha hecho un primer pago? Bueno, en todo caso, se supone que vienen los otros pagos, y si es que anula, que le van a devolver el primer pago que han hecho, pues eso no va a suceder y más bien vamos a tener que perder, ¿no es cierto, señor Sánchez? No lo sé, digo yo. Así está La Razón para hoy. 8:29. Parte superior de La Razón dice: pondría en riesgo prevención y persecución del delito. La DINI alerta sobre peligros de proyecto de ley orgánica del Ministerio Público en el momento. Así están estos diarios para hoy, queridos amigos. 8:29. Le ponemos punto final a los principales diarios, a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del informativo Huillarico y correspondiente a hoy, martes 19 de mayo 2026. Y bueno, nosotros retornamos y regresamos, por supuesto, a las 9 en punto con La Chambita, amables oyentes. Y no se olviden, también la programación de la radio viene a las 10 rumbo al mediodía con música, acompañándoles a ustedes ahí en el trabajo. A las 12 del mediodía actualizamos la información, claro que sí, en Surfui Noticias. 8:30. Le ponemos punto final. Muchísimas gracias. Tupakunanchis Camaña, no kawanka hanakpachak munasqama hinacha, tumpachaman tupairuchasunchis. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.